Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, 18 de diciembre del 2024, con fecha de sincronario NS 1.37.6.6, KIN 164. Gracias a todos por estar aquí, gracias por participar. Y ya saben, si quieren escuchar nuestros otros podcasts, los pueden encontrar en la página de geometriaviva.com o en nuestra página de Facebook SIC. Y aquí mismo en Spotify nos puedes encontrar como SIC Somos. Y bien, damos la bienvenida a todos nuestros participantes el día de hoy. Si se quieren presentar, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Dani. eh, un gusto estar otra vez nuevamente aquí en el podcast. Y bueno, las saludo a todas. Y como siempre, Gracias, Dani. Gracias, qué bueno tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias, bienvenido. Hola Jessy, ¿qué tal? Yo soy Giovanna de CICE. Un gusto estar en este podcast número 15. Muchas gracias, Gio. Y hola, ¿cómo están todos? También con mucho gusto y gratitud de poder estar aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Lili. Muchas gracias, Lili. Bienvenida también. Gracias a nuestros invitados. Y bueno, el tema de hoy, un tema algo controversial, es la responsabilidad de la libertad. Vamos a ver qué es lo que obtenemos en esta charla, en esta conversación, ya que el objetivo es reflexionar acerca de que la responsabilidad puede ser liberadora y nos permite tomar el control de nuestras vidas. Veamos qué tan cierto, qué tan factible puede ser esto en nuestra plática del día de hoy. Por lo que bueno, el día de hoy vamos a empezar con la pregunta, ¿qué significa para ti la responsabilidad? Entonces, les voy a platicar rápido lo que más o menos, bueno, lo que estuve viendo acerca de lo que es la responsabilidad. Y en general, pues dicen, es la capacidad que tenemos para asumir las consecuencias de las decisiones o acciones que nosotros hacemos, ¿no? De alguna manera, sabemos que nosotros somos los responsables de todas las causalidades que provocan nuestras acciones. Entonces, empezamos justamente con esa pregunta aquí para nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué significa para ti la responsabilidad? Bueno, a mí me gustaría empezar, y como siempre empiezo pues, con la etimología y lo que recuerdo de responsabilidad, como analizando la palabra así directamente, es la habilidad que tenemos de responder, ¿no? Y en ese sentido, pues estaría como muy en la línea de lo que has dicho, ¿no? Como asumimos las consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿no? Y en qué posición nos ponemos al respecto. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más? Gio. Sí, a ver, responsabilidad mm, para mí está relacionada a los compromisos que yo asumo. Y retrocedí un poco y me fui hasta el colegio, ¿no? Yo era responsable en la época de que estudiaba en el colegio de hacer mis tareas. O era responsable de tender mi cama, lo que me decían en la casa. Eh, son, digamos, los compromisos que tengo conmigo, los compromisos que tengo con los demás. Y yo siempre me he dicho a mí misma que soy una persona muy responsable y es porque si asumo algo, de alguna u otra manera lo cumplo y si no lo puedo cumplir, lo digo también, ¿no? Si es que no voy a poder cumplir por X motivo. Entonces creo que está en relación para mí en a qué me comprometo. Y desde conmigo misma, o sea, hay un compromiso personal y hay un compromiso con los otros. Ujú. Muchas gracias, Gio. Eh, Lili. Pues siguiendo con la etimología, como lo hace Dani, ya saben, a mí también me encanta ir allí. Y más que compromiso, es como dijeron, la forma en que respondo. Este,
la responsabilidad es aquella forma y acción que tomo a una situación específica y que a final de cuentas esta situación va a tener una consecuencia. Entonces, creo que va ligado directamente con el hecho de que a cada acción hay una reacción y que a mi forma de responder hay una causalidad y que no puedo entonces transferir una responsabilidad a otra persona de una acción o una respuesta que yo tomé. Entonces creo que aunque nunca lo hemos visto así, porque realmente a veces no nos ponemos a ver de dónde vienen las palabras, es hecho el hecho de que yo soy la única persona imputable a las consecuencias de las acciones y de la forma en que respondo, y eso equivale a mi responsabilidad. Ok. No sé si se entendió. Yo creo que así se entendió. Para las personas que seguramente nos están escuchando, porque a mí esa palabra es algo que me simbra, por decirlo de esta manera. Em, Justamente lo que están comentando, la responsabilidad, y la etimología lo dice, ¿no? Es la habilidad de responder o la forma en que respondo, o la forma en que uno responde. Y que además soy la única imputable, ¿no? A esas consecuencias, definitivamente, ¿no? Las consecuencias van hacia la persona o hacia el individuo, que es el que tiene la responsabilidad, el que tiene en sus manos la habilidad o la forma de responder, ¿no? La respuesta, pues ya traerá sus propias consecuencias, ¿no? Y justamente es esa parte. Eh, Vino otra pregunta. ¿Crees que la responsabilidad y la libertad son opuestos o son complementarios? Esa pregunta. Yo creo que antes de ir ahí, me gustaría ver la etimología de la palabra libertad o qué significa libertad también. Ajá, porque estamos hablando de la responsabilidad de la libertad. Ajá, entonces creo que no podemos hablar de una sin hablar de otra. Ujú, Y el significado que nosotros encontramos para libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra ujú, y de no obrar. Hemos hablado también por lo que es responsable de sus actos. Es muy chistoso cómo la palabra libertad ancla directamente en la palabra responsabilidad y así de lo que es. estábamos hablando de lo que es ser responsable. Ajá, Ujú, entonces hemos hablado en otros podcasts el hecho de que la no acción es una reacción también. Entonces, por ujú, eso hablan de las tres, de una manera de actuar o de responder o de otra, ajá, y de no actuar o no obrar. ujú, Entonces, ujú, es bonito ver cómo las dos palabras realmente encajan, ujú, y como una no existe hasta cierto punto sin la otra, ujú. o más bien una es un complemento, también de la otra, ¿no? Justamente esa parte de ser un complemento. Dani. Sí, me gustaría como complementar ahí lo que estaba diciendo Lili, o Ujú, la reflexión que hice en ese momento fue que la libertad la vamos encontrando en cada momento en el que vamos tomando decisiones, ¿no? Y cada decisión que vamos tomando conlleva a tomar responsabilidad, valga la redundancia, ¿no? De ujú. afrontar esas consecuencias que estamos creando con la decisión que estamos tomando. Eh, sí, era eso, como que la libertad se va presentando en cada momento en el que estamos viviendo. Y sobre todo es como una cuestión interna de cómo eh, asumimos nuestras emociones o sentimientos frente a lo que estamos
viviendo que nos va también a influenciar en cómo vamos a responder al respecto, ¿no? Entonces es como, siento yo que es no un bucle, pero sí un proceso que se retroalimenta de todos estos pequeños factores, ¿no? Lili, Ay, perdón. Este, quería yo hacer más bien una pregunta perdón, están aquí mis perros, emocionados. Hacer una pregunta a Dani, porque dice que se presenta. La pregunta es, ¿se presenta o ya está presente? Porque desde mi punto de vista, la libertad es algo inherente con lo cual nacemos. La libertad Mm, de decisión, la libertad de reacción. Lo hemos venido viendo en los otros podcasts, como a final de cuentas yo soy la que tengo el control de cómo voy a reaccionar. mm, Entonces, he allí que la libertad está ya presente antes de mi reacción. mm. Bueno, Propongo. digo que se presenta en cuanto a que, digamos, en mi proceso la, la hago visible, ¿no? En ese momento en el que em, me doy cuenta de que soy libre, ¿no? Porque muchas veces también, no siento que a veces esta parte de que somos libres o que es inherente a nosotros, como es inherente, se nos vuelve invisible, ¿no? O la damos por sentada. Entonces, a eso me refiero cuando que se presenta, ¿no? Es más que se presenta entre nosotros, es como que yo la visibilizo en ese momento o me doy cuenta de que es inherente a mí. La vuelvo consciente, o más bien yo me vuelvo consciente. Efectivamente, Ok. sí. Mm, ujú, y es justamente cuando actuamos de manera consciente y volvemos a lo de hace unos podcasts y que somos observistas de lo que estamos nosotros, cómo estamos actuando y cómo estamos tomando esas decisiones, ¿no? Es bien importante. Y sí, sí entiendo la parte como dice Dani y lo que dice Lili, que es la libertad de tomar esas decisiones y cómo manejamos esas emociones. Sin embargo, la libertad, como dicen, es inherente al ser humano. Desde que nacemos tenemos libertad o en muchas ocasiones le llamamos libre albedrío de tomar esas decisiones y de escoger. Y debemos justamente de ser responsable, o así es como lo consideramos, de asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Siempre estar como conscientes de esas decisiones que estamos tomando y de las consecuencias que van a tener. Eh, ¿Alguien más quiere platicar algo acerca de de si la responsabilidad y la libertad son opuestas o complementarias? ¿Ok? Entonces, eso de lo que hablamos ahorita nos lleva como a otra pregunta o a entender cómo nos libera asumir nuestras acciones o con sus consecuencias, como decía Dani ahorita. Eh, Al momento de yo estar tomando esas decisiones y de estar consciente de mis consecuencias, cómo las asumimos sin ponernos en el papel de víctima o sentir culpa de algo que estamos haciendo. No sé, aquí Jessy, no sé si más bien tú nos quieras guiar. ¿Ok? En esta manera les platico cómo es que, y sale a tema esto, porque para mí la parte de la responsabilidad sí es algo que yo en un inicio no consideraba liberadora. O sea, al contrario, es como tengo esta responsabilidad y tomo otra responsabilidad y tomo otra responsabilidad hasta el momento de sentirme agobiada y no sentir libertad, libertad de en las consecuencias, ¿no? O en mis actividades diarias. Y entonces, sí, sí, Lili, Pero yo ya allí tengo una pregunta. sí, dime. Dices no sentir libertad en las consecuencias, pero no tuviste ya la libertad de tomar
todas esas decisiones, para asumir esas responsabilidades? Totalmente. Y justamente lo que estamos platicando ahorita es algo que a mí, en lo personal, sí me queda más claro, ¿no? Somos, tenemos esa libertad, inclusive es una libertad inherente al ser humano, de cuando uno toma esas decisiones y de cuando uno se vuelve responsable ante las decisiones que tomaste. Sin embargo, no siempre, no todos lo vemos así. O sea, y lo digo yo por mi propia experiencia en la vida diaria. Yo no entendía que tomar una responsabilidad al momento de decidir, la responsabilidad de esa decisión, me dejaba a mí esa sensación de lo estoy haciendo, de actuar y de obtener resultados o consecuencias que a fin de cuentas únicamente me van a afectar o a beneficiar a mí, ¿no? Quien está tomando la acción, sino que a mí esa parte de la libertad me cuesta, porque no puedo decir que me costaba trabajo, complementarla justamente con la responsabilidad, ¿no? Dani. Em, bueno, intentando como entender tu punto que comentas ahorita, me gustaría como intentar traducirlo a mi experiencia o como la sensación que siento yo a lo que te refieres tú. Ujú, Y es, entiendo que aquí la libertad de asumir nuestras acciones o nuestras consecuencias se refiere más como a un descanso, a un alivio de cumplir con una tarea, ¿no? O de cumplir con un compromiso, como de soltar eso que te estaba agobiando, generando una sensación em, sí, como de ocupación, pero ujú, en una, como en una incomodidad, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba hablar, sentía que hablabas de haber tomado una decisión, conlleva una responsabilidad que te ocupa en algo que te impediría como tomar otras decisiones o ocupar tu tiempo, ocupar tus acciones en otras cosas, ¿no? Que tal vez serían más placenteras para ti en ese momento, ¿no? Entonces, yo veo ahí como como una cuestión de, em, sí, como de evitar el dolor o evitar, sí, como llevar a cabo esas actividades en las que había un compromiso. Pero entonces estamos hablando de compromisos contigo mismo o con el otro, no tanto de la responsabilidad como tal, que eso así ya es. pues conlleva otras cosas, ¿no? Como lo que mencionaba Gio al principio del podcast, que decía, yo era responsable en el colegio de hacer mi tarea, o yo era responsable en el colegio de tender mi cama, pero esos son más o menos como condicionantes, ¿no? Son agentes externos a, a cosas que hay que cumplir, ¿no? Como tareas. Entonces sí, me genera un poco de confusión, pero aquí hay una cosa interesante en esta pregunta que nos lanzas tú y es, yo creo que más bien la pregunta no sería cómo nos libera, sino cómo tomar la responsabilidad nos puede ayudar a salir de la culpa y del victimismo, de no tirarle a los otros o al contexto o a lo que está alrededor de nosotros eh, la capacidad de poder responder ante las consecuencias que estamos creando nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad es la clave precisamente como para romper con estos patrones y ser conscientes de que somos libres todo el tiempo de poder eh, decidir y actuar de la forma en la que sea más coherente con nosotros en ese momento. Fíjate que lo que estás comentando ahorita, Dani, yo creo que de alguna manera captaste lo que yo intentaba decir, que inclusive lo comenté en un inicio. Sí me confundía esa parte de hablar de responsabilidad y la libertad, sabiendo que somos libres desde el momento en que nacemos, sino es justamente esa parte de compromiso y esa parte de realizar ciertas actividades que al momento de tomar la decisión de que ya lo estoy haciendo, de que ya estoy haciéndome, eh, de que ya lo estoy, em, como lo que platicamos en el podcast anterior, en lugar de preocuparme, ocuparme y resolver.
Eso a mí me da tranquilidad, ¿no? Porque ya estoy resolviendo, ya estoy actuando en algo que me comprometí a realizar o que yo sé que es algo que yo estoy haciendo o que debo de hacer por algún motivo que ya o me comprometí o es mi responsabilidad. Pero al momento de estar tomando la decisión de hacerlo, yo sí siento como esa tranquilidad de decir, "Ay, ya está hecho, ¿no? Y ya no estarlo como cargando y pensando que lo tengo que hacer, simplemente hacerlo, ¿no? Hacer como, en lugar de preocuparme, ocuparme en algo que sé que es mi responsabilidad. Sí, yo. Sí. Mira que estoy creo que es un dilema o lo pongo en la mesa, ¿no? Porque cuando hablan de libertad, inmediatamente me llega, sí, pero condicionada. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, dicen, desde que nacemos somos libres, pero estamos condicionada a algunas reglas de los padres. Voy creciendo, estudio, empiezo a trabajar, estoy condicionada a un trabajo, a un jefe, a una empresa. Sigo avanzando, entonces es una libertad, pero la palabra de condicionada, y si lo vemos más afuera, hay leyes universales que en responsabilidad se respetan. Me voy a otro lado, mi horóscopo, yo llego con una configuración, unas herramientas, entonces eh, no sabía qué responder con esa responsabilidad y libertad, pero libertad es una palabra muy amplia y puede ser muy así, eh, muy amplia, es la palabra, lo único que me llega, es muy amplia. Entonces, cuando tú dices culpa y victimismo, ¿por qué? Porque la libertad está condicionada o, o a dónde lleva la última pregunta, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo que es el tema de responsabilidad, es el que digamos es como el concepto general. Yo en responsabilidad hice eso y asumo las consecuencias, las causas y efectos de mis actos. Ujú, Creo que es lo único que me puede a mí liberar de la culpa y victimismo, porque ujú, lo hice con conocimiento de causa, ¿no? Pero la libertad, esa palabra, sí siento que falta algo ahí. O sea, es libertad, sí, pero, ¿no? Porque de alguna manera está condicionada al entorno. ujú, Ujú. Este, Lo que pasa es que creo que nos estamos confundiendo ujú, de nuevo en lo que significa libertad. mm, Libertad, como dijimos, es la capacidad de controlar o definir cómo vas a responder o qué vas a hacer. Y la responsabilidad es el entender que las causalidades de tus acciones son imputables a ti. Nunca se ha dicho, y creo, el tratar de entender que la libertad es que no tengas reglas. Es más bien la libertad es esa capacidad de definir el cómo vas a actuar dentro de diferentes marcos. ujú, Y por eso la pregunta y el tema de conversación que creo que nos hemos salido de, que dice, ¿cuál es la responsabilidad de la libertad? ujú, Entonces yo tengo la libertad y como dices, hay diferentes factores, variables, ajá, dependiendo en las circunstancias, en el medio, en el momento, o sea, diferentes variables, ¿no? Ahora sí que el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? ujú, Y yo puedo, por ejemplo, ay, me da risa, hablar de la suegra, ¿no? O sea, yo tengo la libertad de contestarle mal o tengo la libertad de contestar, de tratar de entenderla. Esa es mi libertad, el cómo reacciono. La responsabilidad es de que si yo le contesto mal y ella me pone cara, bueno, asumo las consecuencias, ¿no? Y lo digo en estas épocas de nuevo, que estamos ujú, viviendo a nivel general, el entender que la libertad no, sí se trata de que puedes hacer lo que tú deseas, entendiendo que cuando se refiere a lo que tú deseas es dentro de un marcos y van a haber diferentes marcos. Esa es tu libertad, el cómo vas a actuar dentro de los diferentes marcos.
Y la responsabilidad son el saber que hay consecuencias y que las consecuencias, las causalidades de esas acciones son mías. Por eso cuando somos chiquitos, los niños piden más responsabilidad y los papás, pues hasta cierto punto no les dan en su totalidad toda la libertad Ujú, que se les trata de guiar. Pero conforme vamos creciendo y nosotros como personalidades, como humanos, vamos entendiendo las causalidades, entonces, pues, esas cada vez se vuelven nuestras, ¿no? ujú, O sea, yo sé y que, por ejemplo, cuando un niño es chiquito, y no sabe, desgraciadamente, lo que es una estufa, o a muchos le han de haber pasado un, un, un- uno de esos, enchufes, ajá. ujú, El, ujú, el papá constantemente le dice, no metas la mano allí, no metas la mano allí, no toques eso. Y llega un punto en donde el niño, en su libertad, muchas veces lo hace y voltea a ver si el papá lo está viendo, y ujú, cuando el papá no lo está viendo, lo toca y se quema. O sea, desde así de chiquitos ya tenemos el entendimiento de es mi responsabilidad. Yo fui, lo toqué, me quemé y no puedo decirle al papá, ¿por qué no me dijiste, no? Lo que pasa es que hemos aprendido, desgraciadamente, o hemos tenido demasiadas programaciones en donde de una u otra forma tratamos de deferir o pasar la responsabilidad a otros, ¿no? ujú, Este, eh, no puedo conectar con otros porque mis papás me hicieron así. No puedo concentrarme porque tengo esta discapacidad. No puedo, o sea, regresamos a los puedos, ¿no? O sea, no. O sea, claro que puedo si porque tengo la libertad de buscar diferentes medios, porque hay otros que lo han hecho. Y entonces eso es cuando yo en conciencia tomo la responsabilidad. Y como decía Dani, o sea, la forma en que lo estabas compartiendo, Jesse, para mí no es una libertad, es más bien un alivio, ¿no? Un ujú, alivio de que ya terminé esto. Eso es un alivio, porque la libertad la tienes desde un principio y regresamos al punto. Cada uno nos conocemos, cada uno sabemos cuáles son los ujú, paradigmas o programaciones que constantemente vivimos. ujú, Hay unos de nosotros que no sabemos decir no, hay otros que vivimos en la víctima, hay otros que vivimos en el somos muy responsables, ujú, somos muy perfeccionistas, cada uno, como hemos hablado nosotros, tenemos algo, nadie es perfecto y cada uno perfeccionamos aquello de lo que queremos usar como bastón, ¿no? ujú, Entonces, es más bien tomar conciencia de qué hemos definido como nuestro bastón y en libertad poder cambiar eso. Y entonces nuestras responsabilidades las viviremos de una forma diferente. Porque de nuevo, la responsabilidad tiene una connotación que hay que resignificar. Responsabilidad igual a voy a estar abrumada, voy a estar con estrés, voy a diferentes cosas, ¿no? Pero la responsabilidad, cuando la vivimos a partir de esa libertad y en conciencia, es algo muy bonito. Todos aquellos que, dando gracias a Dios, estamos pasando nuestros días haciendo acciones en conciencia de las de decisiones en libertad que hemos tomado y que son responsabilidad. A veces nos vamos a acostar en la noche diciendo gracias a Dios porque por tener esta libertad, por tener esta responsabilidad, ¿no? No deja de ser algo en lo cual tenemos que trabajar, porque no se trata de que tengamos simplemente el paso dado, ¿no? Son procesos y nos enseñan, pero tenemos la libertad
de vivir la responsabilidad en gratitud. Justamente, gracias Lili. Lo último que dijiste, y voy a ser bien honesta aquí en este podcast, lo último que dijiste me movió, me movió mucho. Justamente lo que estás diciendo, resignificar, y en muchos de nuestros podcasts hemos hablado de lo que significa o del, tratamos de resignificar las palabras que estamos utilizando. Y si en esa responsabilidad o me puedo sentir abrumada o estresada, pero tengo la libertad de sentirme satisfecha de lo que estoy haciendo y abrazar esas causalidades que son mías y que yo las generé. Y estar consciente, ¿no? Es justamente esa parte. eh, sí, sí me dejó pensando, me cayeron veintes. Gracias, Lili, por la manera de explicarlo, Dani, yo, porque seguramente habrá muchos que nos están escuchando que están en la misma posición o han estado en la misma posición. Y bueno, o sea, esto me deja una idea mucho más clara, ¿no? Y honestamente descansé o de cierta manera, no sé cómo explicarles, puedo suspirar de esta manera de encontrar, se me prendió una lucecita. Muchas gracias. Dani. Ay, qué lindo, Jessy. Me alegra mucho como que este podcast que en un principio parecía un poco caótico haya como tomado este rumbo de aclaración y como de, eh, sí, para tener más claridad respecto a la responsabilidad, porque digamos, ahorita que tú también te sinceras y mencionas que estabas como confundida con este término, la responsabilidad también ha sido un tema para mí que ha sido muy confuso en toda mi vida. Y en estos últimos años, pues a través del proceso que he ido viviendo como con los grupos de geometría, me han ayudado mucho como a aclarar dónde no estaba tomando responsabilidad y estaba siguiendo con esos patrones de echarle la culpa al otro y no tomar acción de, o más bien no asumir las consecuencias de mis acciones, ¿no? Entonces, eh, sí, siento que resume muy bien todo esto y me alegro de haber participado en este podcast porque también me aclara estas cosas, ¿no? A mí también. Entonces, gracias. Ay, gracias, Dani. Muchas gracias. Lili. Aquí todo el mundo llorando. Son momentos como estos, fíjate, son momentos como estos los que nos ayudan a anclar realmente los sentidos, el sentido tan magnánime que tienen palabras que a veces simplemente manejamos cotidianamente, ¿no? La responsabilidad, la libertad, y que muchos vamos por esta vida literalmente, sin entender el significado de ellas, pero muchas veces se han librado batallas a partir de ellas buscando la libertad sin entender el significado completo, ¿no? Así es, así es. Ay, pues este podcast ha sido, pareciera que en esta ocasión venimos a tomar terapia, una sesión de una terapia psicológica que nos ayuda a entender más acerca de nosotros y acerca y a resignificar esta parte, esta práctica que hemos llevado a cabo durante los podcasts ha sido, y creo que para muchos que nos han escuchado, justamente esa parte en resignificar conceptos que traíamos y que al momento de cambiarle ese significado, wow, es como lo que acaba de pasar ahorita, es como una lucecita que prendes y ya no te puedes regresar a lo de antes porque esa lucecita te va guiando hacia otro lado. Entonces ya no puedes decir, no, espérate, porque está para allá la dirección. Y esto, bueno, es muy gratificante para mí. Hoy en particular, sí les tengo que decir a todos los que me están escuchando el día de hoy, fue sorprendente para mí, fue muy gratificante. Y bueno, las cosas, ¿sí, Lili? Te vas a reír de cómo te van a contestar. Este, de hecho, sí, tienes la libertad
de no seguir adelante y decir no veo la luz, esa chispita que vistes, pero ahora también ya entiendes la responsabilidad de no hacer eso. Y fíjense, por algo se tocó este tema y creo que era importante en este momento. Ay, pues muchísimas gracias, gracias a nuestros invitados, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, nuestro podcast de hoy termina y sabemos, entonces, Dani, perdón, antes de cerrar, dime, Dani. Sí, es que ahorita que estabas hablando de que el podcast siempre ha servido como una manera de redefinir conceptos que hemos entendido mal. Siento que es lo mismo que hacemos en los cursos de geometría sagrada al tejerlos, al tejer los patrones geométricos, ¿no? Muchas veces los damos por sentados y les damos una significancia, pero una vez volvemos, los desarmamos y los volvemos a armar, como que los estamos resignificando una y otra vez, ¿no? Y eso nos ayuda también a seguir avanzando en esto. Entonces, si no me van a dejarme ir sin mencionar esto, porque siento que es el valor que me ha dado a mí los cursos. Ay, muchísimas gracias, Dani. Y bueno, para los que nos están escuchando en estos momentos, es justamente lo que le hemos platicado en nuestros podcasts, de que estos temas, si les parecen interesantes, si los han escuchado atractivos, estos temas los encontramos en nuestros cursos guiados de Geometría Viva. Y bueno, pues para terminar, recuerden que llegamos a la conclusión de que, bueno, asumir nuestras acciones de manera consciente, ¿no? Y en resignificar lo que es esa responsabilidad y la libertad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y si tienen algún comentario, nos los pueden escribir aquí mismo en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC. En nuestro Instagram sic.somos y en TikTok también estamos como sic.somos. Y si te gustó lo que escuchaste, como comentamos hace ratito y como Daniel nos presentó su experiencia, forma parte del contenido que abordamos en los cursos de Geometría Viva, los cuales podrán encontrar en geometriaviva.com. Y ahí mismo también pueden escuchar nuestros otros podcasts. Y recuerden, si esto para ustedes ha sido interesante o les ha dejado algo, les ha prendido esa lucecita, comparten y danle like. Nuestros nuevos episodios se publicarán todos los jueves, no te los pierdas. Y recuerda que tu presencia en conciencia hace la diferencia. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias, Dani. Gracias, Lili. Gracias. Gracias. Gracias.